Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, el doctor Maximiliano, el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador y en momentos críticos como la guerra en la frontera norte durante los años 2000 al 2008. También ha trabajado en la zona del terremoto, en Pedernales y el sur de Esmeraldas, desde el año 2012 al 2017, etc. Hoy hablaremos acerca de los gobiernos que ha creado la bancocracia en el Ecuador y cómo estos gobiernos han significado una trayectoria directa hacia el conflicto social. Los gobiernos de la bancocracia, para esto nos utilizaríamos este libro, ustedes ya saben, Historia del Ecuador, y su autor es Jorge Núñez Sánchez. Y con esta información vamos a empezar diciendo que sucedieron al gobierno de Leonidas Plaza en la presidencia del país tres representantes de la bancocracia, especialmente de la bancocracia porteña, y ellos son Alfredo Bacarizo Moreno, que estuvo desde el año 2016 al 2020, 4 años, José Luis Tamayo, que estuvo del 2020 al 2024, también 4 años, y Gonzalo Córdoba, que solamente estuvo un año, del 2024 al 2025. Todos ellos fueron electos con fraude electoral. Baquerizo, hombre de cultura, buscó la reconciliación nacional e hizo la paz con Colombia y también la paz con Concha, pero además en el año 1918 abolió el concertaje de los indios. Imagínense que hasta 1918 existía el concertaje. Este concertaje significaba que los indígenas tenían que pagar deudas de por vida de sus abuelos, de sus tatarabuelos, de sus chusabuelos, de todo el mundo, y los hijos heredaban esas deudas igual que los nietos. Además, los indios estaban presos dentro de las haciendas debido a esas deudas. El patrón no pagaba salarios, el patrón pagaba con sal, con harina, con alcohol, con herramientas, etcétera, y los indios tenían que trabajar. Y es abolido el concertaje, como vuelvo a repetir, en el año 1918. Con Tamayo, el régimen alcanzó sus mayores niveles de corrupción e impopularidad, pero hubo además una terrible inflación y el sucre, que era nuestra moneda, se devaluó en el 150%. El pueblo, afectado por las devaluaciones y el hambre, inició una serie de protestas y en 1922 culminó con una huelga de trabajadores en Guayaquil que paralizó a la ciudad. Las masas tomaron el control de la ciudad y sus dirigentes, apoyados por sectores de la burguesía antioligárquicos, empezaron a actuar como un poder paralelo. El gobierno usó las tropas del ejército para masacrar a miles de trabajadores el 15 de noviembre. De ahí acordamos que existe la famosa historia de las cruces sobre el agua, que eran cruces que se lanzaron porque los asesinados por el ejército ecuatoriano, estos obreros fueron arrojados al río Guayas, y sobre el río Guayas se arrojaron flores y cruces, y hay toda una historia al respecto. Un año después, las tropas mataron a un centenar de indios huelguistas que se tomaron la hacienda de Leito, en Tungurahua. Ya pueden imaginarse, eran igual que los Noboa, que están ahora en el poder, igual que los Lazo, que estuvieron ahí en el poder el año anterior. Estos burgueses de Guayaquil usaron siempre el ejército para asesinar a trabajadores y a indígenas. El breve gobierno de Córdoba significó que la banca porteña aceleró la especulación monetaria. El candidato conservador derrotado por fraude, Jacinto Gijón y Camaño, entonces
Se levantó en armas. Recordemos que Jacinto Gijón y Camaño era de la familia de Flores. Era uno de los grandes terratenientes. Tenía una hacienda en el Valle de los Chillos y en la hacienda de Imbabura. Y ahí se levantó en armas. Entonces hubo una crisis de gabinete por causa de un negociado oficial de las acciones de la compañía de ferrocarril. Tenemos que recordar que se construyó el ferrocarril Quito-Guayaquil y ahí fue el negociado de esas acciones. Después de eso, este periodo se parece tanto al periodo que estamos viviendo, en el que la bancocracia de Guayas vuelve a tomarse el poder con el presidente Lazo, y luego los terratenientes bananeros de Guayaquil nos volvieron a convertir a Ecuador en Banana Republic y en territorio de una guerra civil denominada conflicto interno armado, que mientras en los años 20 fue un conflicto interno armado contra los campesinos que antes se convirtieron en cuateros y terminaron siendo los guerrilleros de Alfaro, porque la pobreza y las inundaciones, el cambio climático, el fin de las exportaciones bananeras, el fin, la presencia de enfermedades como la peste bubónica, la malaria, el dengue, la fiebre amarilla, azotaron a las poblaciones costeras. Esto llevó al empobrecimiento de la costa ecuatoriana y se levantaron en armas los costeños, igual que ahora lo hacen, pero convertidos en micro y narcotraficantes. A fines de los años 20, irrumpió una severa crisis económica motivada por la caída de las exportaciones a causa de la Primera Guerra Mundial, por una paralela ruina de la producción cacaotera por la llegada de la famosa escoba de bruja, esa peste. Además, como les decía a ustedes, la aparición de pestes como la fiebre amarilla, la malaria, la peste bubónica que subió por la línea del tren. Otro elemento de la crisis fue la desenfrenada especulación monetaria efectuada por la gran banca, lo que se expresó en la incontrolable emisión de moneda sin respaldo y la especulación cambiaria. Esto ya sucedió también en los años 90 en Ecuador, en que se repitió este fenómeno, pero actualmente no es la especulación, ahora es la oferta, el endeudamiento masivo. Hay ofertas, hay posibilidades, hay regalos, hay todo lo que se quiera. Ya no se puede devaluar la moneda porque hay dólar, pero en cambio todos los almacenes, los bancos, todas las empresas ofrecen regalos aparentemente fáciles, ofrecen el endeudamiento de la población. La crisis política. Tan severa crisis económica tuvo el país que tuvo una expresión que comenzó lo denominada Revolución Juliana, movimiento militar nacionalista que se propuso frenar el poder de la bancocracia mediante el fortalecimiento del Estado y que alcanzó su realización con la dictadura civil de Isidro Ayora. En este momento estamos nosotros camino a una dictadura civil, pero en este caso la dictadura civil se presenta ya como dictador civil Daniel Noboa. La crisis política se agravó tras la caída de Ayora y llevó a la breve y brutal Guerra de los 4 días en 1932. 4 días en los que murieron 5.000 personas en las calles de Quito. En aquel momento aquella fuerza liberal socialista, equivalente más o menos a lo que sería la Revolución Ciudadana hoy día, apoyadas por la mayoría del ejército, en ese caso fue apoyada por el ejército, en cambio aquí a esta revolución ciudadana que posiblemente puede llegar a ganar las elecciones en el Parlamento, pero difícilmente va a poder llegar a tener presidente. Estas fuerzas aplastaron el alzamiento cívico-militar de la derecha conservadora. Se volvió a la paz, pero no se alcanzó la soñada estabilidad, lo que estamos perdiendo ahora. No tenemos estabilidad.
Hemos perdido al presidente Guillermo Lasso, que duró apenas 3 años. El presidente Daniel Noboa dura 1 año 8 meses. Seguramente el próximo presidente, si es Daniel Noboa, no pasará de gobernar por 2 años, eso a lo mucho. Y después de Daniel Noboa nuevamente habrá otra muerte cruzada, y así estaremos durante por lo menos otros 2 periodos presidenciales más, cada uno máximo de 2 años. Entonces volvió la paz, pero no se alcanzó la soñada estabilidad. Violentado por una gran crisis económica, el país no logró resolver sus problemas fiscales ni las angustias de su pueblo empobrecido. Se rompió la hegemonía liberal y una vorágine de pasiones políticas se alzaron y cayeron 12 gobiernos débiles que se sumaron a otros 10 habidos desde la Revolución Juliana, y se ensayaron salidas desde el populismo, el fascismo, soluciones pseudo-socialistas, todo en medio de fraudes electorales, arreglos en el Congreso, otro motín militar y la muerte súbita del jefe de Estado. Así llegamos a 1941, año en el que perdimos casi la mitad de nuestro territorio. Este trayecto que sigue el Ecuador es el mismo trayecto que vamos a seguir hasta que el Ecuador se convierta en un Estado federal. Porque el Estado federal ecuatoriano aparentemente es la única salida. Porque el regionalismo, como hemos visto, ha sido la manzana de Adán, ha sido el motivo de disputa, ha sido el centro de todo el problema histórico del país, problema histórico político. El crear un Estado federal en el que, como decía anteriormente, el Estado Federal de la Costa tenga como capital Guayaquil y comprenda toda la costa del ecuatoriana, incluido el mar periférico de 200 millas. La sierra comprenda todo lo que es la sierra desde el Calche al Macará y tenga como capital a Cuenca, y la Amazonía comprenda todo el territorio amazónico teniendo como capital, por ejemplo, a Puyo, y un cuarto estado que sería el estado de Galápagos, que es las Islas Galápagos más el mar periférico de 200.000 kilómetros cuadrados en la provincia que en este momento es la más grande del país por su territorio marítimo, que es la provincia de Galápagos, que está en manos norteamericanas. Todo esto nos conduce a crear un Estado federal, y la capital de ese Estado federal sería Quito, Distrito Federal. Y los gobernantes de este país serían el gobernante del Estado de la Costa, gobernaría todo el Estado Federal por 1 año, el de la Sierra, todo el Estado Federal por 1 año, el de la Amazonía, todo el Estado Federal por 1 año, y el de Galápagos, todo el Estado Federal por 1 año. Y de esa manera, las elecciones del Ecuador ya no serían botín político, que en este caso ha sido de los terratenientes exportadores de banano vinculados al tráfico de la cocaína, como hemos visto, de los banqueros también vinculados al tráfico de la cocaína, como ha sido el gobierno de Guillermo Lasso, y de su cuñado, que les entregó las aduanas a los albaneses para permitir que Guayaquil se convirtiera en el principal puerto exportador de cocaína a Europa. Ya vemos que el terrateniente más grande de Ecuador tiene la mayor flota bananera del país, y que la flota bananera de Ecuador es ahora la mayor comercializadora o transportadora de cocaína del Ecuador. Y entonces tenemos la posibilidad de crear un Estado en que estas burguesías que disponen de dólares, porque ese ha sido el gran problema, la burguesía costeña pudo convertirse en poder político porque era la que disponía de moneda, de divisas, de moneda extranjera, primero la libra esterlina y luego del dólar, porque eran exportadores. La burguesía serrana no tenía esa capacidad hasta que llegó el petróleo, y el petróleo, a pesar de ser de producción amazónica, era administrado por la burguesía de Quito, el centralismo de Quito. Quito distribuía el petróleo, los ingresos petroleros.
Luego tuvimos dos gobiernos amazónicos, el de Lenín Moreno y el del coronel Lucio Gutiérrez, que fueron gobiernos de mestizos amazónicos, no de indígenas amazónicos, y esto fue algo muy patológico para el Ecuador porque los dos presidentes tuvieron la particularidad de ser traidores. Lenín Moreno traicionó a Rafael Correa y el coronel Lucio Gutiérrez le traicionó a su financista, el coronel Hugo Chávez de Venezuela, y se entregó a George Bush. En este ambiente es el que estamos en este momento. El crear una república federal es la salida. Y además, convertir al Ecuador en un país ecológicamente responsable. Eso es fundamental. Que el Ecuador, que tiene la mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado, tanto en tierra como en el mar, sea el mayor responsable por la biodiversidad de los Andes, la Amazonía y la costa del Pacífico de Sudamérica, y un banco de información genética. Además, que sea el mayor productor de energía solar, sabiendo que el sol aquí está en la mitad del mundo, tiene más horas de sol por año que ningún otro país, y además tiene las cordilleras de los Andes con vientos en sus alturas que le permiten ser el mayor productor de energía no contaminante del mundo, o el vendedor de energía más barata del planeta Tierra. Y la energía más barata del planeta Tierra que se produzca por este método, por los vientos, por los grandes ríos que tienen las centrales hidroeléctricas, y además por el sol, le permitiría ser proveedor de energía eléctrica barata, y eso atraería especialmente a las industrias que dependen de la energía eléctrica, no de la energía de combustión, inclusive al transporte que depende de energía eléctrica. Además, debido a su posición geográfica y a descubrimientos de nuevos materiales como el grafeno, 1000 veces más fuerte que el acero, y que permite construir ascensores para llegar a la estratosfera, y lo cual sería factible, pues tenemos los lugares más distantes al centro de la Tierra y con menor gravedad. Además, no tenemos huracanes, ciclones y problemas atmosféricos severos como los que están atravesando el hemisferio norte y el hemisferio sur con el cambio climático. Permitirían que el Ecuador se convierta en uno de los principales puertos espaciales del planeta Tierra, como un día lo fue Guayaquil, uno de los principales puertos comerciales marítimos del planeta Tierra. Muchas gracias.